Se da inicio a este conversatorio enmarcado en el programa de actividades con que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso conmemora los 50 años del golpe de Estado y quiebre democrático en Chile. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el Salón de Honor de la Universidad y también a quienes siguen la transmisión a través de las pantallas de UCB Televisión y del canal YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades universitarias, así como también a los académicos, las académicas, funcionarios y funcionarias, sindicatos y federación de estudiantes, además de invitados e invitadas especiales. Los destinos de Chile y de nuestra universidad han estado ligados desde nuestra fundación. Hemos vivido intensamente cada uno de los acontecimientos y periodos de la historia republicana del siglo XX. Asimismo, los ritmos y las tendencias de la historia reciente han entrado en nuestros claustros y aulas. No podía ser de otro modo, ya que somos parte integrante de la vida de una ciudad y de un país. Para profundizar y conocer de primera fuente el proceso de cambios antes, durante y después de la reforma en la PUCB y su convergencia con la situación que vivía el país tras la elección del presidente Allende y los primeros años de gobierno de la Unidad Popular que culminaron con el golpe de Estado, daremos paso al siguiente conversatorio. Este será conducido por nuestro actual rector, Nelson Vázquez Lara, quien ocupara el cargo de rector en 1973, profesor Raúl Allard Newman. El profesor Allard es un destacado académico, poseedor de una larga trayectoria en la universidad. Fue rector, consejero superior y hoy se desempeña como director del Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. También ha sido servidor público y ocupó diversos cargos en los gobiernos democráticos post-dictadura. Entre ellos fue subsecretario de Educación, director nacional de Aduanas e intendente de Valparaíso. Recientemente la universidad le confirió el más alto reconocimiento institucional con la investidura de doctor honoris causa. Iniciamos el conversatorio. Bien, muchas gracias a todos, a todas que nos acompañan en este conversatorio. Naturalmente, muchas gracias, Raúl, por haber aceptado esta invitación a conversar sobre un tema que para la universidad es muy significativo. Conversar sobre la situación que vivió esta universidad y el sistema de educación superior chileno a partir de los 60 y que tú fuiste un protagonista en ese periodo. Entonces, agradecer entonces a todos los presentes, a Raúl, también a nuestro canal de televisión que está grabando y transmitiendo este programa y que va a poder ser difundido al resto de la comunidad universitaria de la PUCB y también al sistema de educación superior chileno. Muy bien, muchas gracias. Realmente fue un gran honor para mí haber recibido aquí mismo el doctorado honoris causa y creo que ahí partió todo, porque yo al hablar de esos años dije que además de hablar de la universidad no podía dejar de hablar de los 50 años y mencioné este documento que no sé cómo lo mantuve en mi poder durante 50 años, incluso viví 10 años en Estados Unidos. Llevé muy pocas cosas y llevé este documento y llevé los 3 decretos de don Emilio Tagle, que me designó rector interino, rector titular y rector reelegido. Y mencioné entonces lo que había hecho la universidad para tratar de alguna manera de evitar un golpe y después de eso me llamaste tú y me pediste, digamos, el documento y yo creo que de ahí viene todo. Así es, así que muchas gracias. El primer momento que hemos pensado en la conversación, Raúl, es que tú nos puedas describir cómo era el sistema de educación superior chileno en torno a los 60. Porque hoy día vemos un sistema de educación superior amplio, crecido, con numerosas universidades,
tradicionales, estatales, privadas, en ocasiones un poco conflictuado por los recursos económicos, que siempre son escasos en educación, y en cambio el sistema de educación superior chileno en los 60 era muy distinto. Entonces sería muy importante para contextualizar cómo funcionaba ese sistema, cómo estaba constituido y qué características tenía. Muy bien, bueno, yo lo conocí, fui rector del 68 al 73, pero desde el año 65 al 68 fui prosecretario general del rector Arturo Zavala, que había sido mi profesor de Derecho Procesal en Derecho. Entonces ya en esa época estaba imbuido de todo el sistema. El sistema eran 8 universidades, entre las cuales estaba esta, la Santa María, Concepción, la Católica de Chile y la Universidad Austral, y por parte del Estado, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Eran solamente 8 universidades, ahora estaban en más puntos del país por la sede que tenían la Universidad de Chile y la Técnica del Estado. Aquí en Valparaíso estaba la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, y por ejemplo el año 69, siendo yo rector, creamos con Juan Araya Villarroel, que era el vicerrector de la sede de la Universidad de Chile en Valparaíso, y con Jaime Chiang, el CRUB, que existe hasta hoy, el Consejo de Rectores de Universidades de Valparaíso. Ahora, era un sistema que tenía mucho prestigio, fundamentalmente era de pregrado, había posgrado en algunas universidades como la Universidad de Chile, y los que tenían nivel técnico, como nosotros, teníamos un instituto de técnicos, y la Santa María, que siempre ha formado unos técnicos de 3 años, que son en realidad técnicos ingenieros, estaba esa formación de técnicos dentro de la universidad. O sea, el sistema de ahora de 3 estamentos era solamente uno, las universidades eran muy autónomas, había encuentro entre ellas a través del Consejo de Rectores como era ahora, y quizás tenía en esa época una mayor presencia y diálogo como de iguales con el gobierno, porque según la ley, el presidente del Consejo de Rectores era el rector de la Universidad de Chile. Ahora eran universidades que recibían prácticamente casi todos sus fondos del Estado. Entonces era una realidad distinta. Ahora esto de recibir los fondos del Estado viene de don Juan Gómez Milla. Don Juan Gómez Milla, yo fui muy amigo de él. Cuando estaba en la OEA lo llevé 2 veces, le dimos un premio. Él fue en la década del 50 rector de la Universidad de Chile y ministro de Educación con Ibáñez, después lo fue también con Frey. Y él me contaba, siempre nos contaba a su grupo de amigos, que siendo rector de la Universidad de Chile quería darle rol, importancia a la ciencia, y fue y lo recibió la Comisión de Educación del Senado y la Cámara conjuntamente y les pidió recursos para ciencias de la Universidad de Chile. Ahí le dijeron, en esa época no habían urgencias por el Ejecutivo, que una ley de ese tipo duraba 2 o 3 años de tramitación. Y después me dijo una vez, pero quien presidía la sesión le dijo, mire rector, si usted lo pide esto para todas las universidades, esa ley sale muy rápido y de ahí vienen todos los aportes a la educación superior. De ahí vienen los aportes que eran institucionales en esa época, después el aporte directo y indirecto y los fondos que se dan ahora. Entonces era un sistema que tenía una especie de motor propio. Cada universidad definía un poco su plan de desarrollo y el vínculo con el gobierno era por la vía de los aportes presupuestarios. Y en el caso de Frey, yo fui rector 3 años con Frei, todo Allende, y 1 mes con Pinochet, como si lo hubiera elegido, digamos. En el gobierno de Frei, lo que se hacía era que era en base a proyectos lo adicional que le iba a dar a las universidades respecto del año anterior. El gobierno mandaba el proyecto de ley de presupuesto, que era fundamentalmente el del año anterior, con el infractor que tenía. Y al final,
cuando ya estaba terminando el proceso, había una cosa que se llamaba el oficio final. Ese oficio final era el adicional a cada universidad. Y eso era en base a proyectos y en base a indicadores. Y el gobierno de Frey, quien estaba a cargo de esto, era Ernesto Schiffelbein, que es un connotado investigador de la educación. Entonces, él ponía indicadores de calidad, profesores por alumno, metros cuadrados por alumno, la forma en que se hacía el gasto, y siempre esta universidad resultaba bien evaluada. Y luego los proyectos que los evaluaba, los mandaba a evaluar Edgardo Benningen, es decir, en estos cifras. Entonces, era un sistema de crecimiento autónomo y en el grado de crecimiento dependía mucho de estos indicadores que fijaban en estos cifras. Perfecto. Ahora, con el gobierno de Allende, la relación fue directa con Hacienda. Perfecto. Raúl, nuestra universidad siempre ha pensado que está conectada a lo que le está ocurriendo a la sociedad. Los 60 y los primeros años de los 70 es un periodo de cambios, un periodo de fuertes movimientos estudiantiles también. La sociedad va cambiando fuertemente, o se aceleran ciertos procesos, ciertos ritmos que buscaban un cambio social. ¿Cómo vivía nuestra universidad ese contexto, que no solo era local, regional, nacional y en algunos aspectos global, mundial? ¿Cómo influyó, o cuán presente estaba el contexto internacional en lo que estaba viviendo la universidad en general y la nuestra en particular? Fenómenos como la Guerra Fría, todo el tema de la Revolución Cubana, que influyó muchísimo en los jóvenes de la época. Así, bueno, la Guerra Fría incluía a todo el mundo en dos bloques. Chile estaba más o menos naturalmente en el bloque norteamericano, pero siempre con una política exterior con ribetes autónomos, independientes. Venía desde el comienzo. La primera política exterior de Chile fue hecha por Andrés Bello, que durante 30 años fue el oficial primero de Relaciones Exteriores. No había ministerio, estaba en el Ministerio del Interior. Pero él, por ejemplo, ya frente a Europa, conocía muy bien el equilibrio de poder europeo y la línea fue entenderse con las dos grandes bloques o alianzas de la época, y eso duró 100 años. Con ese argumento Chile no entró a la Primera Guerra Mundial. Y después Diego Portales le agregó la apertura al Pacífico, el tratar que nunca se unan contra nosotros nuestros vecinos y tener cuidado con Estados Unidos, no caer de la hegemonía española a la norteamericana. Eso de alguna manera se ha mantenido siempre. Entonces, Chile fue claramente el sector occidental de la Guerra Fría, pero, por ejemplo, el presidente Jorge Alessandri fue el último que rompió con Cuba. Cuando ya le dijeron que ya no podía dejar de no hacerlo, él, en vez de dejarle el problema a Frey, ya había sido elegido Frey, él rompió con Cuba. O sea, había una política, podríamos decir, occidental independiente, y era esa década del 60 una década de enormes transformaciones y movimientos sociales. Yo fui muy amigo de Felipe Herrera. Él hablaba de los Golden 60s, los dorados 60, y también de los Crazy 60s, los locos 60. Quizás yo fui elegido rector a los 30 años dentro de ese ambiente de los dorados 60, digamos. Otro día conversábamos con Bernardo. Como yo tenía 30 años, no me importaba nombrar personas mucho menores. El día que Eduardo Bío se recibió de Derecho, pasó a ser director de Reforma Académica. El día que Bernardo se recibió de Ingeniero Comercial, pasó a ser gerente del canal UCB Televisión. Era una década de uno de tus colegas historiadores, Sofía Correa y otro, escribió un libro del siglo XX chileno y dice que en los 60 lo típico era unos proyectos de grandes transformaciones personales y colectivas, que se transformaban en algo como voluntario, por el solo hecho de plantearse el proyecto,
se podía hacer realidad. Y eso existía. Y dentro de esos grandes movimientos sociales de la década del 60, la reforma agraria, la promoción popular, está la reforma universitaria, y yo creo que una de las cosas importantes de esta universidad es que fue donde se gestó este movimiento social transformador chileno, uno de los 5 o 6 que hubo en la década del 60. Y cuando Salvador Allende vino a esta universidad el 7 de enero del año 71, llevaba 2 meses de gobierno, dijo que nuestra reforma había sido la simiente señera. Él era bastante florido para hablar. La simiente señera que después germinó en las 8 universidades chilenas. Ahora, yo tuve una característica que también tuvo Fernando Castillo en Santiago, que es ser simultáneamente rector y regidor. Él en La Reina y yo en la Municipalidad de Viña del Mar. Fui rector del 68 al 73 y regidor del 67 al 71. No fui a la reelección porque me tocaban las 2 reelecciones en el mismo mes. Naturalmente elegí someterme nuevamente a elección acá. Pero ese era un cable a tierra en relación a estos movimientos que tú señalas. Corrió al alcalde Anduesa las sesiones del miércoles al sábado para que yo pudiera ir, digamos. Estaba toda la semana acá. Y ahí yo veía esta promoción popular, cómo el pueblo asumía las transformaciones en forma muy directa. Tengo una foto en que estamos votando, debe haber sido el año 70, 71, el presupuesto municipal. Estaba en el Palacio Carrasco, ese edificio bonito en Viña, en la Avenida Libertad, y estaba el alcalde, y después, cada 3 metros, estábamos los otros 8 regidores, y al lado mío estaba Tomás Hitman, y cuando se votaba el presupuesto municipal, yo quería consultarme con Tomás y no podía, porque los dirigentes vecinales se paraban entre nosotros. Y si uno decía aporte para forestal, aplaudían. Y no había aporte para Chorrillo y pifiaban. Entonces, era un tipo de democracia directa. Ahora, digamos, yo creo que cuando se vota el presupuesto municipal, nadie entra, o lo ponen en una galería. Entonces, en ese ambiente surgió, por ejemplo, el proceso de reforma. O sea, no extraña tanto el proceso de reforma en ese ambiente. Y respecto a la Revolución Cubana, ahí fue también un gran entusiasmo el año 60. Parecía entonces que iba a haber un tipo de revolución democrática latinoamericana, surgía desde la base latinoamericana, frente a Estados Unidos, sin Estados Unidos. No se pensaba en ese momento que iba a ser tanto en contra de Estados Unidos. Entonces despertó un gran entusiasmo. Yo fui muy amigo de Radomiro Tomic. Me tocó el año 61 dirigirle su campaña en Viña. Radomiro adhirió entusiastamente hasta que Fidel Castro dice en su discurso, digamos, la historia me absolverá, yo soy y he sido marxista-leninista. Entonces, personas como Radomiro quedaron descolocadas. Causó un gran impacto y después también causó impacto esta declaración de marxista-leninista. Raúl, en los 60 la democracia cristiana fue el partido mayoritario y el eje de prácticamente de la política en Chile. Aglutinó a los sectores, a las clases medias, a muchos sectores populares y fue un proyecto político. ¿De qué manera eso también estuvo influyendo en la universidad? Siempre se ha pensado y se ha dicho que esta Universidad Católica de Valparaíso tuvo una gran cercanía con la democracia cristiana, por los profesores esencialmente, también por la participación política de los estudiantes. ¿De qué manera la vida de la democracia cristiana influyó en nuestra universidad y los quiebres de la democracia cristiana también probablemente han influido en ese entonces? Así es. Bueno, yo ingresé a primer año de Derecho en 1955 y ese año ingresé a la Falange Nacional, que tenía un senador, 3 diputados. Me acuerdo que mi papá me dijo,
¿te interesa la política? Sí. ¿Por qué entras a un partido tan chico? Bueno, no hay duda que era un partido muy chico, pero uno veía que teníamos un potencial y teníamos como doctrina social cristianismo. Y la fuente fundamental eran los libros de Frei, y a su vez Frei se había imbuido, uno con contacto con los líderes europeos. Frei dominaba el francés, muy amigo de líderes franceses e italianos, nunca entendió demasiado a Estados Unidos. Cuando yo estaba en la OEA, me escribía cartas en que un poco, ¿por qué Estados Unidos hace tal cosa? Le costaba entender, pero sí tenía una gran cultura política europea. Y sus libros, principalmente Política y Espíritu, aterrizaron la contribución que él hizo tomó la doctrina social de la Iglesia, tomó los textos de Mounier y Maritain y con una visión que tenía integracionista latinoamericana y una visión muy popular del desarrollo en Chile, emergiendo desde el pueblo, él creó una ideología adaptada a la realidad chilena basada en el socialcristianismo. Ahora, a mí me tocó, así como entré a la Falange el año 55, el año 57, jurar como demócrata cristiano en el Salón de Independencia del Hotel O'Higgins con los que venían del Partido Social Cristiano. Nosotros éramos los más fanáticos, pero ellos sabían cómo ganar elecciones y yo creo que fue un maridaje muy positivo. Ya veníamos de la Falange con don Enrique Vicente, que era como nuestro líder, profesor acá de Derecho Administrativo y el intendente en tiempos de Frei, pero connotados demócratas cristianos como Alfonso Anzieta, Benjamín Prado, ellos venían del Partido Conservador Social Cristiano. Y así fue en Valparaíso y así fue en Chile. Y partió ya como una gran corriente de opinión, porque ya no éramos esos pocos que mi papá me decía, ¿por qué estás en ese partido tan chico? Ya Frei perdió, pero perdió con el 15% de los votos. Y de ahí yo creo que el partido no volvió a tener menos del 15% de los votos que hace 4 o 5 años. Entonces fue una corriente de opinión importante y siempre esto basado también en la doctrina social de la Iglesia, permitiendo la autonomía de los sectores sociales. Entonces yo fui rector, pero realmente no me sentía rector socialdemócrata cristiano, sino que rector de la universidad y estaba plenamente consistente con la doctrina social de la Iglesia que acepta la autonomía de los entes intermedios. Y en tanto, la universidad autónoma es autónoma y respetada dentro de esta doctrina social cristiana. Y en el gobierno de Frei, bueno, se respetó plenamente la autonomía universitaria, lo vamos a ver después, también se respetó plenamente en el gobierno de Allende, y ahí cuando surgió la reforma universitaria, habíamos personas que veníamos de esta corriente social cristiana, hay dos figuras importantes, los dos Lucho Jung y Lucho Chers. Lucho Jung era un gran penalista, hay una sala aquí en Derecho que lleva su nombre, él fue mi profesor de Derecho Penal, pero antes había sido mi profesor de francés. Él adhería a la cultura francesa y hacía clases de francés porque le gustaba el francés, pero se desgastó mucho, murió joven, hacía también en el Liceo Eduardo de la Barra, hacía en liceos nocturnos en Valparaíso y lo acompañé más de una vez, una especie de ayudante a un liceo nocturno que había en Santa Inés. Y él usaba las clases de francés como una manera también de difundir el socialcristianismo. Él fue profesor de Fernando Molina, que fue embajador en México, Edmundo Vargas fue subsecretario de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley fue ministro de Hacienda. A toda una generación la llevó a este partido tan chico que era la Falange, el ejemplo de Lucho Jung. Y lo otro fue Lucho Chers, que fue aquí presidente de la Asociación de Estudiantes, peleó con el alcalde, con el rector de la época. Él era
había sido estudiante, después fue profesor de ingeniería química y lo mandaron a estudiar afuera ya cuando llegaron los profesores, los rectores jesuitas. Ahora, Church era ingeniero y era muy humanista y lo mandaron a Alemania y en vez de estudiar ingeniería, estudió sociología y para recibirse en la Universidad de Tübingen escribió el gran tratado de la Universidad Latinoamericana. Después yo estuve en la OEA, viajaba por todos los países como director de educación y en todas las universidades estaba el libro de Church, Los caminos de la revolución universitaria en América Latina. Una cosa más o menos increíble. Y otro elemento importante de la época es que en la iglesia había aires de ayornamiento a partir del Concilio Vaticano II y el CELAM hizo la reunión en Buga con la famosa declaración que parte diciendo una universidad católica debe ser ante todo una nueva universidad. Ahí estaba Church y fue uno de los redactores de esa declaración de Buga. Entonces había un ambiente social cristiano, demócrata cristiano, pero también de una gran influencia de la doctrina social de la Iglesia en tiempos de ayornamiento. Perfecto. Raúl, la reforma universitaria fue decisiva en nuestra universidad, permitió el crecimiento, un desarrollo, una incorporación de áreas de conocimiento nuevas a la universidad, etc. ¿Cómo se vive ese proceso en nuestra universidad y cómo influyó en la convivencia interna en la reforma universitaria? Se ha escrito, se ha entrevistado a muchas personas, hay opiniones distintas, discusión, cuando uno lee las actas del Senado académico, de alguna manera, ve posiciones, obviamente viviendo la reforma. Así es. Bueno, yo, como sabes, escribí 2 libros para que la memoria quede fijada. Esto lo publicó la edición universitaria de Paraíso 35 años después. Visión retrospectiva de la reforma 67-73 en la Universidad Católica del Paraíso. Y ya unos años después, en 2014, este libro, Ambientes Múltiples, Testimonios de 5 décadas en el desarrollo del Paraíso, Chile y América Latina. Son 40 capítulos, las distintas áreas en que he estado. Ahí de los 40, 4 son sobre la reforma universitaria, pero hay un capítulo sobre Frey, que también la hablo, otro sobre Allende, que también menciono, y varios sobre el gobierno de Erwin, en el cual me tocó participar mucho y también con Frei Ruiz-Tagle. El momento del inicio de la reforma fue en junio con el manifiesto de arquitectura y desde ese momento se vio que era una reforma distinta, porque normalmente los votos en tiempo de la reforma es rechazamos, exigimos. Y aquí el manifiesto de arquitectura partía diciendo una ola de cobardía cubre nuestra América. Frente a ello proponemos el lúcido coraje de instalar en tierra americana un nuevo lugar para el estudio. Entonces no hay duda de que era otro lenguaje. Eso se publicó un día en el Mercurio de Santiago entero. Todavía, en uno de estos libros está la foto. Entonces, claro, la gente leía eso y entendía poco. Y luego, digamos, tuvo como característica también ese proceso una gran cercanía de profesores y alumnos. Fue otra de las características. Ahora, yo era prosecretario de Arturo Zavala, él con los demás rectores estaban de visita en Moscú, en la Unión Soviética, y vino este manifiesto, se manifestaron casi todas las facultades y centros de alumnos, y el Consejo Superior le dio un cauce a este proceso que terminaba en unas elecciones, pero volvió don Arturo y el obispo declaró nulo ese acuerdo, se removieron a vicerrectores, Fernando Molina y otros, y en el caso mío, que era prosecretario, renuncié. Duró 58 días, se llegó
a un acta de avenimiento. Ahí, dentro del acta de avenimiento, los alumnos propusieron que a mí me repusieran de prosecretario. Hubo una comisión, a diferencia de Santiago, en que se pidió inmediatamente la salida del rector. Aquí no se pidió inmediatamente la salida del rector, sino que hubiera un claustro pleno constituyente que estableciera un nuevo estatuto de la universidad. Y eso se hizo en diciembre. Y quizás... Eso es lo que es la Constitución básica. Eso. Entonces quizás si yo estoy aquí y fui rector, es porque en el estatuto, ¿cómo iba a ser el claustro pleno? Duró 2 semanas. Cada 2 o 3 días se iba discutiendo un capítulo del futuro estatuto. Y el primer día, entonces, el presidente, llamémoslo honorario, era don Emilio Tagle, y se le eligió un presidente del claustro. Y se pensaba que la mayoría, nosotros también pensábamos, que la mayoría era la antirreforma. Y se votó en una forma curiosa a presidente y después a 2 vicepresidentes. Se contaron primero los 2 vicepresidentes y ganaron los del sector Zavala por 12 votos. Después se contaron los del presidente y le gané a Enrique Aymone por 4. Entonces ahí la gente pensó como que la reforma no era una minoría, que la reforma era mayoría, y no era fácil dirigir. Ese claustro fue en el gimnasio lleno, pero había gente en todas partes, en las tribunas, sentada en el suelo, y también con aplausos y pifia, y al final se votó, y ganó por 182 votos la Constitución Básica, 171 votos por la de los partidarios de Arturo Zavala, y un profesor genial, Luis López, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, Lucho López era realmente original. Él presentó la suya y sacó 10 votos, o sea, casi la diferencia. Él motivó que no hubiera sido por 1 o 2 votos, digamos. Bueno, después me nombraron rector interino y quizás una característica fue que de las 8 procesos de reforma, este fue la única por sustitución. Y el propio Chers, cuando había escrito, había dicho, Lucho, una de las cosas que hizo es, cuando volvió de su estadía en Europa, el año 64, escribió es un opúsculo, un paper, diríamos, 38 páginas, que se llama Propuesta de una nueva estructura para la Universidad Católica de Valparaíso. Y ahí estaba el detalle, había que suprimir las facultades, crear institutos, escuelas y centros interdisciplinarios. Y yo me di cuenta que si nos demorábamos mucho, iba a ser muy difícil romper las estructuras. Entonces, en mayo, lo estuve releyendo esta mañana, salió el decreto Rectoría número 322, que me había facultado el Consejo Superior, porque el Senado Académico solo la Iglesia autorizó en septiembre del 69 que se constituyera. Yo veía que si esperábamos eso, no íbamos a poder hacer la reforma. Entonces ahí, primero, se suprimen todas las facultades, se declaran en reorganización las universidades, se definen y se mencionan los institutos y se dice cuál iba a ser el procedimiento. Se nombraron comisiones organizadoras y no hubo ningún problema porque eran las personas que tenían más jerarquía. Historia se hizo alrededor de Héctor Herrera y así en todas. Y ahí influía mucho Yomi y la Escuela de Arquitectura en que no podían presentar un documento para que se votara, sino que cada comisión organizadora de instituto tenía que proponerlo en actos académicos públicos. Y de nuevo, todos, digamos, en el gimnasio lleno, discutiendo, porque la idea era no el Instituto de Filosofía como una entidad, llamémosla jerárquica o burocrática, sino que el tema era cómo se instala la filosofía en Valparaíso. Y ahí entonces ellos decían que iba a traer de nuevo esta forma en que se iba a tratar. Y había que tener también, por lo menos, 2 o 3 externos. Entonces, la comisión organizadora y unos 2 o 3 externos ponían cómo se instala la historia, cómo se instala
la filosofía, las ciencias básicas. En ese momento estaban juntos química, física y biología. Y una de las grandes novedades, la instalación de teología. Me acuerdo, el padre Enrique Pascal estuvo contra la reforma, había sido profesor mío en Derecho, y él, entonces cuando creamos el Instituto de Teología, se me acercó y me dijo: yo estoy en contra de lo que tú has hecho, pero parece... Ahora creo más que nunca en el Espíritu Santo. Algo te inspiró que creé el Instituto de Teología. O sea, hacía una excepción en esto. Parece que nos bajó el Espíritu Santo y creamos el Instituto de Teología. Ahora, esa tensión que hubo al comienzo de la reforma, yendo a tu pregunta, de la universidad dividida en dos bandos, no existió después. Los estudiantes, los de la DSU, que me habían llevado a mí de candidato, se fueron prácticamente todos al Mapu. Y después de los que quedaban, se fueron la mayoría de la izquierda cristiana, pero los que quedaban se reorganizaron y ganaron la federación en el año 72. Y a fines del 72 ganó la federación el movimiento gremial y Juan Carlos Bull era el presidente del año 73. Ahora, en el caso de los profesores, prácticamente la gran mayoría adhirió a la forma en que llevamos acá a cabo este sistema de escuelas reformadas, institutos, centros interdisciplinarios, algunos que ahora son unidad, como informática, partieron como centro, lo mismo las ciencias del mar y la oceanografía, y se estableció el currículum flexible y la centralización de la ciencia en los institutos. A eso adhirieron todos. Yo creo que una demostración de que la reforma no iba a ser contra nadie fue que cuando llegué rector interino tuve que nombrar secretario general. Bueno, y todos esperaban que iba a nombrar a uno de mis amigos de Derecho. De hecho, nombré a Patricio de Bofil de prosecretario. Pero a don Eugenio Guzmán, que había sido también profesor mío, que era el secretario general de Zavala, lo dejé de secretario general. Y yo creo que eso fue una especie de señal a toda la universidad de que aquí no se venía con la escoba, digamos. Y eso se mantuvo. El año 71, cuando fui de candidato a la reelección, mi candidato rival fue Rodrigo González. Nos conocíamos desde antes, fue uno de los miembros de mi rectoría, murió el año pasado, Así es. Diputado, y Rodrigo, yo saqué 70% de los votos, Rodrigo 24%, solamente lo acompañó el MAPU estudiantil, pero, por ejemplo, Eugenio Villaseca, que era el líder de los profesores comunistas, me apoyó abiertamente. Él es uno de los firmantes de estas entrevistas. Y también, en general, el Partido Comunista se abstuvo, con lo cual prácticamente liquidó la candidatura de Rodrigo. Y los profesores que habían sido del sector, llamémoslo Zavala, todos se incorporaron. Entonces hubo una gran participación de profesores. Ahora, esta relativa tranquilidad de los primeros años de la reforma, después, claro, tuvimos todas las convulsiones del periodo propio 70-73, que seguramente me vas a preguntar. Así es. ¿Cómo vivió esta universidad la elección de Allende? Que yo creo que es el cambio de giro y luego el gobierno de la Unidad Popular mismo. ¿Cómo se vivió internamente? Porque cuando uno ve los libros de historia, una palabra que se repite muchísimo es la polarización de la sociedad chilena. Es lo que se ha estado abordando en el programa de la conmemoración del golpe de Estado y el quiebre democrático. La palabra polarización está presente en casi todos los planteamientos. ¿Cómo se vive esa situación? Aun cuando los historiadores y el libro de Mansuy últimamente habla que esa polarización es mucho tiempo antes. Ya en el gobierno de Frey, ya en la elección del 64, esa polarización estuvo presente,
pero se fue agudizando en el tiempo. Así fue. Bueno, esa polarización se advirtió. Me acuerdo que Corbalán, en un momento que dirigía el Partido Comunista, dijo que a Frei no había que darle ni la sal ni el agua. Claro, y uno dice ni la sal ni el agua a un gobierno que profundizó la reforma agraria, chilenizó el cobre. No se veía una cosa muy sensata. Y por otra parte, Frei en un momento de su campaña dijo: ni por 1 millón de votos voy a cambiar una coma de mi programa. Yo creo que un joven de ahora diría: qué extraño ese señor, digamos, que ni por 1 millón de votos cambia una coma de su programa. Porque había, Nelson, esta idea de las ideologías excluyentes. Y en ese momento, de los 3/3, Democracia Cristiana, la izquierda, que tuvo el FRAP, tuvo distintos nombres y terminó con la Unidad Popular, y la derecha, que tuvo altibajo, llegó al gobierno con Alessandri, y al final del gobierno de Alessandri casi desapareció, y resurgió con el Partido Nacional, con liberales, conservadores, y tomaron algunos de los antiguos agrarios laboristas y también estos hispanistas de Prat. De esa línea venía Onofre Jalpa, que es uno de nuestros entrevistados. Ahora, esa polarización existía, y cuando salió elegido Salvador Allende hubo, un gran fervor, y yo creo que yo lo conocí bien después, siendo presidente. Él era genuinamente democrático, pero había gente ahí que pensaba que venía otra cosa. Yo me acuerdo, siempre veía por televisión y sobre todo por la radio las últimas proclamaciones de la campaña. Y cuando Allende lo proclamaron en el Teatro Caupolicán, la gente le decía: Salvador, Salvador, que esta sea la última elección. O sea, ya ganamos el poder y nos quedamos, digamos, Salvador, Salvador, que sea la última elección. Había inquietud, y ahí tuvo un rol muy importante el presidente del partido, que era uno de estos amigos que había llegado a la Democracia Cristiana por la vía de los conservadores socialcristianos de la Universidad de Chile. Ahí venían Benjamín Prado y Alfonso Anzieta. Y en el partido hubo una junta, habían 2 votos, uno más duro que otro, y triunfó el voto que decía de que con ciertas garantías constitucionales se votaba por Allende. Incluso después todos lo cumplieron, porque los que estaban por un voto, digamos, que no era tan abierto a la votación por Allende, también lo votaron. No hubo ninguna defección. Y ahí entonces establecieron las garantías constitucionales, y dentro de las garantías constitucionales hay 2 que nos atañen como directamente. Uno que fue creo que la única parte en la historia de Chile en que la autonomía universitaria estuvo en la Constitución. Y entonces ahí se estableció que para que pudiera entrar la fuerza pública tenía que pedirle al rector. Y cuando volvamos al final, que tuve que pedir la fuerza pública el 31 de agosto, justamente me llamó el almirante Merino y me dijo: hay dinamita a ambos lados, yo no puedo entrar si usted no me lo pide. O sea, se aplicó plenamente eso de que solamente podía entrar la fuerza pública si lo pedía el rector. Y lo otro fue que nosotros teníamos, otro de los primeros que ha hecho la Católica del Paraíso, es el primer canal de televisión, y también hubo un artículo especial de las garantías constitucionales que decía que las universidades que tenían televisión la mantenían, pero tenían que hacer una corporación que dependiera de la universidad, que fuera una personalidad jurídica propia, y la creamos, y con esa condición daban aportes para una transmisión, llamémoslo cultural, que era más o menos financiarnos el 40% del presupuesto. Y bueno, creé la corporación, en ese momento el rector la presidía, después se mantuvo la corporación
con otros presidentes. Bernardo fue muchos años presidente. Ahora empezó el gobierno y el año 71 vino, como digo, Salvador Allende, lo recibimos con don Emilio Tagle, también en el gimnasio lleno de gente, y Rodrigo González, porque se inauguraba la temporada académica de verano y Rodrigo la presidía. Y ahí fue donde él dijo que nuestro proceso había sido la simiente señera de todos los demás. Ahora, Salvador Allende nos invitaba mucho a los rectores, sobre todo el año 72 y muy frecuentemente el año 73, cuando había perdido ya el diálogo directo con quienes controlaban el Senado, que lo presidía Frei Montalva. Ahora, el año 71 fue un año en que el ministro de Hacienda y Economía hizo una política monetaria expansiva y gastó buena parte o casi todo las reservas que había dejado el gobierno de Frei. Entonces parecía como una gran fiesta y hubo una redistribución de ingresos en favor de los sectores más modestos. Y eso se empezó a pagar, el efecto de eso, el año 72. Y ahí vino el tema de las estatizaciones y el tema de las áreas de la economía, que seguramente vamos a llegar más adelante. Uno de los puntos era estatizar la banca, pero el gobierno se dio cuenta que no tenía mayoría en el Congreso, entonces estableció un poder comprador de acciones. Y ahí contó con gente de derecha que de alguna manera le organizó el proceso de acciones. Y empezaron a través de Corfo la estatización de algunas empresas. Ahora, el problema que hubo eso, Allende era una persona, digamos, que a uno lo entretenía, era de una gran simpatía, era una elegancia que no existe en Chile. Una vez que fuimos al Senado, porque él nos pidió, vayan al Senado los rectores, porque no me quieren dejar pasar unas leyes, y en el Senado Frei se indignó porque dijo, miren, a usted los engañó, Allende, es él el que no ha cumplido esto, no cumple las decisiones judiciales. Y ahí un tipo muy simpático, senador radical, Julio Durán Neumann, le dijo a Frei, Eduardo, usted tiene que entender a los rectores, Salvador tiene algo argentino que a todos nos impresiona. Y en realidad la elegancia de Allende, el clavel en el ojal, era una elegancia más argentina que chilena. Entonces, el tema es, yo creo que él era genuinamente demócrata, pero él quería la transición al socialismo gradualmente, y cuando él anunciaba que la Corfo asumía 3 o 4 empresas y se llegaba a un semiacuerdo, al día siguiente, la semana siguiente, habían 5 o 6 tomas. Cuando él decía que quería profundizar la reforma agraria de Frei, y lo hacía, también se hacían algunas en conformidad a la ley de Frei que venía de Alessandri. Alessandri la había hecho para cumplir con la Alianza para el Progreso, y él, digamos, estaba tramitando una ley incluso más dura, pero se tomaban terrenos y se tomaban incluso parcelas, que uno decía, ¿qué sentido tiene? Ya no el gran latifundio no cultivado, sino que parcelas que estaban siendo cultivadas. Entonces, hubo durante esos ya años 72 esa tensión de la transición democrática al socialismo. Siempre fue democrática, pero ordenada a una transición que pasó a ser desordenada, y esto tuvo efectos en la economía. Y por otra parte, cosas positivas como la nacionalización del cobre. Sacamos una declaración oficial en el Senado académico hecha por Ingeniería y por Derecho, que apoyaba, y fue aprobada por la unanimidad del Senado y la Cámara. Entonces, hubo grandes cosas como la nacionalización del cobre, y otras, digamos, que era un proceso que progresivamente se radicalizaba, pero fuera de los cauces orgánicos.
algo que mencioné cuando me diste el doctorado honoris causa junto con el padre Chinja, el gran canciller, es que cuando se lanzó la Escuela Nacional Unificada, ahí hubo temores de control de la educación. Y entonces yo estaba en la rectoría, me acuerdo, y llega Álvaro Valenzuela, acaba de fallecer, profesor de la Escuela de Educación, y me trae un documento, 20, 30 páginas, que era un análisis pero magistral, 2 o 3 cosas positivas y después todos los peligros. Y bueno, yo se lo mandé a don Emilio Tagle y Allende lo agradeció. Al poco tiempo, no por eso, pero al poco tiempo no insistió en el proyecto. Pero don Emilio Tagle tomó el documento, se lo repartió a todos sus colegas obispos que lo invitaban y se transformó en una especie de figura nacional con ese documento. O sea, ese era el ambiente. Ahora terminando, en octubre, Raúl, vino el paro de los camioneros y ahí uno vio ya que venía otro cariz. Raúl, cuando tú dices un camino progresivo al socialismo, ¿qué es socialismo? Porque estaba la socialdemocracia de los países escandinavos, nórdicos, estaba el socialismo real, estaba la Revolución Cubana. ¿Qué es socialismo? Bueno, eso... Que esa es una pregunta que ha estado en los historiadores y en el debate actual. Bueno, yo creo que ese documento puede dar algunas pistas. Yo creo que eso nunca estuvo totalmente claro. Era claro que no era el socialismo de Fidel Castro. Incluso quedó claro cuando vino Fidel Castro, y creo que él no entendió la realidad chilena. Yo estuve con él, después te puedo contar, nos invitó a comer Allende a su casa en Tomás Moro, a los rectores, con Fidel Castro. Yo creo que ese no era el modelo, pero hubo un problema ahí. Yo creo que era algún tipo de socialdemocracia en los radicales que apoyaban. En el caso del MAPU, ellos tenían estas raíces cristianas y demócratas cristianas, pero establecieron que ellos adherían al marxismo no en cuanto tal, sino que como modo de análisis de la realidad social. Y en el Partido Socialista, Allende siempre estuvo dentro de la legalidad, incluso era como un político típico parlamentario. En 2 oportunidades fue presidente del Senado, porque la derecha prefirió que fuera él una vez a que fuera un radical y otra vez que fuera él a que fuera un demócrata cristiano. Entonces estaba inserto en la realidad política. Y ahí lo clave fue los congresos del Partido Socialista en Chillán y en Serena, que ahí había una línea, la línea Altamirano, y quizás el gran problema de Allende fue que entre Aniceto Rodríguez era un socialdemócrata, estuvo muchas veces acá, era una persona afable. Yo creo que el socialismo de Aniceto Rodríguez habría sido un socialismo real, pero dentro de la democracia, no socialismo de unidad popular de las democracias populares europeas. Pero el discurso de Altamirano era totalmente rupturista e incluso quizás lo peor fue que no era leal con el gobierno de Allende. Altamirano era presidente del partido y era senador, y a veces necesitaba el voto de él en el Senado y él no iba. Y cuando le preguntaban, es que yo no estoy con esta democracia burguesa. Entonces ahí hubo ese enorme problema de que la cabeza del partido, del presidente, estaba por algo que no era la democracia burguesa, pero nunca quedó muy claro. Ahora, si uno ve estas entrevistas, yo creo que José Toá, como Allende, habría sido un tipo de socialdemocracia fuerte, con un programa de transición muy, muy dura, pero en ningún caso dictatorial. Ahora, si uno lee la de Clodoviro, yo también fui amigo de él creó en Chile las clases de administración pública en la Universidad de Chile, lo que ahora son escuelas. Él también, como canciller, fue un canciller socialista
pero que trató de mantener a Chile equidistante. En ningún caso pasó a ser parte del bloque soviético, pero él en su declaración habla sí de que el socialismo como algo distinto. Entonces le preguntábamos, ¿pero Chile va a seguir siendo democrático? Y él decía que sí, pero entendiendo que el socialismo es otra cosa. O sea, yo creo que no había total claridad. No había total claridad. En lo político, Raúl, porque una cosa fue el tema económico y el manejo económico, y otra cosa lo político. ¿De qué manera influyó en esa polarización dos hechos? Uno, la visita de Fidel Castro, que siempre se la ha caracterizado como un aspecto de polarización, agudizó la polarización. Y dos, el asesinato de Pérez Újovi, que hace un quiebre entre la democracia cristiana y la unidad popular y dificultó muchísimo luego las confianzas. Sí, no hay duda. Que en política es muy importante. Bueno, yo fui, mi parte en la visita de Fidel Castro, creo que fueron 22 o 23 días, en realidad fue desusada. Fuimos invitados a los rectores, me acuerdo una foto de una herradura y Fidel Castro bajando del avión a recibirlo. Y tuvo mucha repercusión. Después la gente empezó a decir que se estaba demorando demasiado, pero un día Salvador Allende nos invitó a comer a los rectores ahí a Tomás Moro. Y ahora es una cosa distinta a lo que uno se imaginaba, porque era una gran figura política con unos discursos largos. Aquí a veces uno habla de la persona que tiene una libreta negra. Él tenía una libreta negra y mientras Allende nos iba presentando, siempre que me presentaba a mí, él era profundamente porteño. Le decía, Raúl, somos porteños, y me abrazaba. Entonces, de Valparaíso. Entonces me empezó a preguntar por el tipo de grúa del puerto de Valparaíso, por el tipo de camiones, y cuál era mejor, el Chevrolet o el Ford. Y cuando le presentaban a Edgardo Enríquez, que era el rector de la Universidad de Concepción, le preguntaba por determinadas semillas. Entonces cuando se fue, Allende dijo, ahora vamos a poder hablar de política. Claro, porque Fidel Castro estaba, digamos, en esta cosa específica, concreta del desarrollo. Y él nos dijo, yo también le he hecho presente, ¿por qué eso? Y Allende nos dijo, es porque él ya tiene el problema político resuelto. Entonces, el tema de comunismo, no comunismo, socialismo, no socialismo, él ya lo tenía resuelto. Y mi impresión fue que él acá consideró que eso de resolver el problema del poder, Allende no lo había hecho. Y yo creo que él se quedó con la idea de que ya no lo podía hacer, porque cuando se despidió fue en el Estadio Nacional. Ahí yo no fui, pero estaba viéndolo por televisión. Y la televisión nacional entonces mostraba una parte del Estadio Nacional que habían unas 20.000 personas y estaba Fidel Castro y estaba eso lleno. Pero el resto estaba vacío y eso no aparecía en la televisión. Pero él hablando entonces decía, aquí lo que falta es movilización. Este enorme estadio está prácticamente vacío. Es lo que no se veía en la televisión, porque se trataba que eso no se supiera. 20.000 personas ya es mucho ya. Pero claro, en el estadio caben 40.000 o 50.000. Entonces, yo creo que, parece que él no entendía bien este tema como dijo Che Guevara, que parece que le hizo una dedicatoria a Allende, que le dijo a Salvador Allende que por distintas vías quiere llegar a lo mismo. Yo creo que eso lo pensaba la Revolución Cubana al comienzo. Yo creo que en ese momento Fidel Castro ya se dio cuenta que eso, que era la Revolución Cubana, como él la concebía, no iba a pasar en Chile. Me quedé con esa impresión. Perfecto. Y el asesinato de Pérez Újovi, bueno, ¿cómo influye en la relación entre la Unidad Popular y la democracia cristiana? Bueno, yo creo que eso fue un elemento importante
el mundo era muy capaz, era empresario, cosa que no era tan frecuente dentro de los demócratas cristianos, era muy apreciado por los sectores empresariales de derecha y al mismo tiempo tenía toda la confianza de Frei. Y él, durante el gobierno de Frei, él impuso orden, incluso por eso tuvo problemas. Hubo un acto en que murieron personas en Puerto Montt y siempre, digamos, no fue culpa de él, pero era el ministro del Interior. Ahora yo creo que ese hecho y otros, y además este proceso como de cierto desorden, yo desde mi punto de vista, la izquierda, la Unidad Popular, empezó a perder la calle y el símbolo fue esta marcha de las cacerolas vacías. Y se vio que ahí ya había perdido la calle. Entonces todo esto se fue sumando y un sector de la democracia cristiana, el sector rebelde, ya se había ido, unos con el MAPU, otros con la izquierda cristiana. A mí siempre me pedían que me fuera y yo no me fui a esa vez, no me he ido ahora y creo que no voy a ir nunca. Pero el sector ahí que era como más, llamémoslo, moderado, fue el que de alguna manera formó el CODE con la derecha y nos presentamos juntos en la elección de marzo del año 73 al Parlamento, hasta que muchos pensaban, si se saca el 76%, se puede declarar la inhabilidad del presidente. Creo que fue 55, 56, 44. Y ahí, digamos, hubo este entendimiento electoral entre la democracia cristiana y la derecha, siempre sí en una actitud muy distinta con relación al gobierno, siempre pensando en un posible acuerdo, y por eso uno de los entrevistados aquí es don Patricio Erwin. Después tuve el honor de ser su subsecretario de Educación y él dialogó hasta el final. O sea, estuvieron juntos la democracia cristiana y la derecha en el CODE, pero siempre fue totalmente distinta la interacción con el gobierno de la Unidad Popular. ¿Pudo haber sido superior? Bueno, eso queda para los historiadores y seguramente lo vamos a conversar también. Raúl, una de las estructuras que se crean en tu periodo de rector fue el Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo. En la retina de la universidad aún está. Y cuando me ha tocado conversar con distintos profesores sobre ese Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, hay opiniones divididas. Algunos lo ven como un éxito, un logro, pero hay otros que también lo vieron como una politización y un aumento de la polarización interna de la universidad. ¿Cómo ves tú, con el paso del tiempo, esa creación y el aporte que generó para la universidad? Porque ese Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, en otro contexto a lo mejor no habría existido, pero en este contexto social y en una universidad que estaba en un proceso de transformación y de su estructura, sí era posible. Sí, no, muy interesante. Se creó cuando yo era prosecretario y en esa época el prosecretario iba al Consejo Superior y tomaba el acta. Y eso lo propuso Arturo Zavala a proposición de Fernando Molina Vallejo, no sé si lo conoce, pero él es uno de mis más íntimos amigos, fuimos compañeros en educación básica y media y toda la superior aquí en la universidad. Y Fernando era abogado, fue a estudiar sociología a Wisconsin, pero ahí vio que no era la sociología lo de él, sino que las ciencias políticas, y cuando volvió con esta idea de un Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, que es un preanuncio
a los institutos actuales. O sea, era que la universidad era, como decía Chels, había que terminar con la universidad profesionalizante, por eso que Chels le daba un lugar a las escuelas reformadas, pero le daba un gran lugar a los centros interdisciplinarios y un lugar más expectante a los institutos científicos. Esa idea de Chels la tomó Fernando Molina y le propuso a Zavala este Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, que causó un poco de escándalo porque daba un bachillerato en ciencias sociales y tenía secciones de economía, de sociología y de psicología. Entonces, que eran áreas que estaban, por ejemplo, el área de economía, en ese momento estaba la Escuela de Negocios. Correcto. Después me tocó a mí, cuando se fueron, refundar la actual Escuela de Economía, como lo destacó el rector Elorte. Elorte y el otro día. Y entonces tomó alumnos muy destacados y muy brillantes de Derecho, de Economía, que daban un salto un poco al vacío. O sea, en vez de ir dirigidos a ser ingenieros comerciales o a ser abogados, entraban a este Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, cuya perspectiva era el bachillerato en Ciencias Sociales. Se reclutó un grupo de profesores. Yo varias veces fui director, porque Fernando Molina viajaba y estaba a veces 2 o 3 veces afuera, y estos jóvenes eran muy brillantes y no muy buenos administradores, y Fernando me dejaba a mí de director interino. Ahí se formó, por ejemplo, y fue profesor Manfred Wilhelmi, que fue a quien tú le pediste que fuera mi elogio en el doctorado honoris causa. Y se formaron jóvenes muy brillantes como Ernesto Tone. Ernesto, el otro día presentó mi libro de Relaciones Internacionales. Él dirigía aquí a los jóvenes comunistas, pero yo ya veía, desde la primera vez que hablé con él, que no iba a durar mucho en esa línea. Tenía un pensamiento muy, muy autónomo, muy humanista. Y habían profesores que han tenido actuación muy destacada. Juan Ferrari fue secretario también del Senado Académico. Y todo este grupo que había alrededor de ellos, John Bill, que después fue ministro, Sí. Crisóstomo Pizarro, que sigue trabajando en nuestro magíster, era un grupo de profesores, diría yo, muy destacados y de alumnos muy destacados. Ahora, eso en el futuro tendría que haber ido a algo como una escuela de sociología o una facultad de ciencias sociales. Me acuerdo que una vez Alejandro Guzmán, que uno lo ve como una persona de derecha, bueno, Alejandro fue muy, muy colaborador de la rectoría. El Estatuto del Personal Académico, que duró creo que 40 años o 30 años, lo redactó Alejandro. Él una vez me dijo a mí, él venía llegando de España, claro, no entendía mucho esto de Instituto de Ciencias de Desarrollo, y me dijo, lo que quieren es crear una escuela de sociología y una facultad de ciencias sociales. Eso nunca se produjo, pero quizás iba hacia eso. Y bueno, y después estos profesores, muchos se fueron a la Católica de Santiago y otros terminaron en la Escuela de Economía, y la idea, y el instituto siempre me han dicho que nunca se disolvió, pero parece que cayó en un receso permanente. Una de las cosas que cuando estuve en el Consejo Superior, representante del gran canciller de la época, estuve entre el año 2008 y 2018, ahí me preguntaron si yo podía certificar que ese bachillerato en ciencias sociales era equivalente a una licenciatura. Y yo me había mantenido una serie de documentos, me llevaron otro, y yo creo que sí. Y yo dije que sí, que ese bachillerato respondía a una licenciatura. Ahora, creó una gran inquietud
Claro, porque cuando necesitaban un profesor de Derecho Internacional, lo contrataban ellos y no se lo pedían a nuestra escuela de Derecho. Entonces era mirado de reojo, pero fue una importante experiencia. Raúl, me gustaría mucho que nos concentráramos en la conversación en la decisión que toma el Senado académico en ese momento, y que le encomienda a la Rectoría a generar una ronda de entrevistas con las autoridades máximas del país en relación al contexto político que estaba viviendo y de alguna manera un llamado a la situación interna que vivía el país ya en el 73, post elecciones de diputados y del Senado en marzo del 73. Entonces, ahí me gustaría mucho que pudiera explicarnos cuál fue la motivación, cuál fue el sentido, que muestra también la visión de una universidad nacional, porque estábamos en Valparaíso, pero por lo que tú vas describiendo, las universidades tenían un rol y un espacio de figuración nacional muy importante, significativo, y por lo tanto el Senado, cuando toma esa decisión de hacer el encargo, visitar a las autoridades nacionales, en primer lugar los recibieron y además permitió generar este documento que tú nos has entregado para el registro y el legado de la universidad. Sí, muy bien, muy importante. Bueno, el clima del país se iba polarizando y se iba haciendo cada vez más difícil el diálogo. La institucionalidad siempre existió. Aquí, en este documento, lo primero que le preguntábamos a cada persona es, desde el obispo hasta el presidente del Senado, ¿usted puede cumplir adecuadamente sus funciones? Y los 20 dicen que sí. O sea, se mantenía una institucionalidad en un ambiente extremadamente polarizado. Ahora, acá empezaron las organizaciones de hecho de la sociedad civil contra el gobierno, los colegios profesionales, los transportistas, y en octubre del año 72 se reunieron en buses en Reñaca, la locomoción, y también camioneros, y ahí el presidente de federación, en ese momento era DC, de los DC que no se habían ido al Mapu, adhirió y hubo acá manifestaciones, enfrentamientos muy duros. Y ya el año 73, empezaron recurrentemente los paros de camioneros. Y también aquí estaban en relaciones con ellos, la Federación de Estudiantes. Había sido a fines del año 72 Juan Carlos Bull, un alumno de Economía, él era gremialista, y si uno ve estas discusiones en el Senado académico, no hay duda de que ellos tenían una posición muy dura. Una vez pusieron en la entrada de la universidad un atril, y ahí con un gran cuaderno con tapas gruesas, rojas, que era para firmar pidiendo la renuncia de Allende. Entonces cada vez que yo entraba y salía, me decían, rector, rectora, calculen ustedes, la universidad recibía 90% de aporte del Estado y yo iba a firmar pidiendo la renuncia de Allende. Y una vez me fueron a acusar al obispo Tagle. El obispo era una bellísima persona y le decían, Raúl, de Arar y tal cosa, como que no quería llevar la universidad contra Allende. Entonces, después Juan Carlos Bull terminamos siendo muy amigos. Me dijo, cuando esperábamos que se pronunciara, nos dijo, no puedo creer lo que me dicen, Raúl es hijo de don Jorge, que es muy piadoso. Entonces, él cortaba por otro lado, era amigo de mi papá estaba en varias de sus obras. Entonces, bueno, pero estos jóvenes tenían varias tendencias entre ellos. Habían algunos que yo los veía como políticos tradicionales, alrededor de Gustavo Lorca, que había sido alcalde de Viña y diputado,
Yo creo que esa línea, por ejemplo, a Bartolucci, que sigue amigo y profesor de Derecho, otros eran gremialistas como los gremialistas de la Católica Santiago, y ahí estaba Juan Carlos Bull, y otros, como el secretario de Federación, eran francamente paz y libertad, tenían mucha influencia, eran muy duros. En una oportunidad me llamaron de la comisaría que queda aquí en el Eusebio Lillo, porque al secretario general Campbell le habían encontrado en su auto fusiles, y no estaban muy escondidos, me decía el prefecto. Bueno, yo ahí lo saqué y prometí que nunca más Campbell iba a andar transportando fusil. Entonces, en ese ambiente, ellos y otros profesores que se habían ido radicalizando, propusieron, por ejemplo, en el Senado Académico, un plebiscito en la universidad, pero iba a ser un plebiscito como que la universidad se manifestaba en favor o en contra del gobierno. Y eso simplemente no procedía. Y la mayoría lo que propuso fue que una comisión de 5 personas fueran a los líderes religiosos, a los poderes públicos y a los presidentes de los partidos de gobierno y oposición, les pidieran su opinión sobre la situación, qué salida democrática había y qué podía hacer la universidad. Y esa fue la posición mayoritaria. Incluso Bull, que había estado por el plebiscito, fue uno de los 5 que fuimos, y él fue muy institucional, y cuando yo escribí unas notas, él estuvo de acuerdo y hizo cambios muy menores. O sea, esa era la realidad. O sea, tratar de hacer algo como universidad, porque siempre nosotros desde el comienzo de la reforma era la universidad con compromiso social, pero un compromiso social desde sus funciones propias. Y estuve releyendo aquí parte del libro, y en un discurso mío del año 71, yo digo que si la universidad repitiera el discurso político, no diría nada nuevo, pero que si desde la docencia, desde la investigación, desde la extensión, da una opinión, esa opinión va a ser considerada. Y con ese criterio se hizo la comisión. Después de haber recorrido, haber conversado con las autoridades máximas del país, ¿qué impresión les quedó a ustedes? Bueno, quedó la impresión un poco que el país iba a un despeñadero, pero al mismo tiempo que podía haber salida. Y la salida tenía que ser buscando consenso. Y esta mañana estuve releyendo para esta conversación contigo, y a Onofre Jarpa, que era duro, pero al mismo tiempo le preguntamos, bueno, ¿no hay salida? Entonces él dijo, siempre hay salida, y la voz fundamental va a ser siempre, dijo, la del presidente, y que el presidente, que es democrático, tiene que imponerse sobre su partido y sobre su unidad popular y buscar salidas democráticas. O sea, la situación era gravísima. Frey, por ejemplo, que era muy esquemático, tenía una mente muy ordenada, cuando le dijimos que su opinión, entonces él dijo crisis económica, crisis moral, crisis política. Pero si uno conversamos también con Patricio Aylwin, él tenía esa idea, pero que al mismo tiempo estaba siempre por el diálogo. Y él nos dijo a nosotros algo que le transmitimos a la única persona con la cual hablamos 2 veces, que fue el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, Sergio Insunza, era un abogado, puede que siga viviendo, era bastante joven, y él estaba con la idea de que el tipo de salida que daban casi todos es que el gobierno promulgue las 3 áreas de la economía, la reforma constitucional del área social, mixta y privada. Y él estaba en una argumentación
jurídica, él decía que varios de los artículos del sector privado que más importaban a la oposición, habían sido insistidos por mayoría absoluta y no por 2/3. Entonces el argumento de él era, si el gobierno promulga esta reforma constitucional, van a empezar a haber cambios de todo, sin necesidad de 2/3, y así lo vi esta mañana también, como ahora es por las 3 áreas de economía, el próximo año puede ser para limitar los poderes del presidente de la República. Entonces, yo creo que siempre hubo salida, y yo reflexionaba cuando hicimos este documento, y fuimos 2 veces a hablar con el ministro de Justicia, porque no hay duda que él era el que asesoraba al presidente de la República en la reforma constitucional. Se había asesorado con muchas otras personas, pero el asesor como oficial es el que firma la reforma, como es ahora el muy buen ministro de Justicia que tenemos. Y yo creo que nadie sabe si se hubiera evitado el golpe, pero un llamado a plebiscito habría distendido el proceso político. Y yo veo ahora sí que habían 2 tipos de ideas de plebiscito. Uno era que en ese momento todavía se estaba dentro de los plazos para llamar a plebiscito específicamente las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso de la reforma de las 3 áreas de la economía. Eso es lo que el ministro de Justicia decía que no, para no generar un precedente de que se pudiera insistir por mayoría absoluta. Pero ahora ha salido mucho a luz, hubo un muy buen artículo de Genaro Regada hace algunos días en el Mercurio de Santiago, en que hablaba de que Allende estuvo a punto de llamar a plebiscito el día 11 o el día 12. También se lo he escuchado directamente a Vitar, que era ministro, y estoy seguro que dice la verdad. Ahora, ese plebiscito de que se habla que Allende podría haber llamado al 11 o al 12, no es este otro que aparece acá, que ese estaba en la Constitución, sino que este es, como dice Genaro, todo el mundo habla de él, nadie ha visto un documento, pero aparentemente era que el presidente iba a llamar a un tipo de asamblea constituyente. Y Genaro dice, le quita valor a eso, pero yo creo que el solo hecho de llamar un plebiscito, sea para resolver sobre la área de economía, sea para una asamblea constituyente, habría cambiado radicalmente el clima político. Y se habría despejado probablemente también el debate del área de la economía. Eso. Raúl, producido el golpe, ¿cómo viviste ese proceso? ¿De qué manera se produjo la incorporación, la intervención de la universidad? ¿Cómo fue esa primera conversación de los rectores con la Junta Militar? Sí, bueno, producido el golpe, empezamos a intercambiarnos telefonazos con, mis vicerrectores. Duncan Livingston acaba de fallecer hace un par de meses. Él también era compañero mío de toda la vida. Él era el vicerrector académico. Osvaldo Droppelman, de Ingeniería, era el vicerrector del Ministerio de Finanzas. Roberto Serra era secretario general. Rafael Valenzuela, prosecretario. Dante Peche, el director de planificación. Empezamos a llamarnos y seguir la radio, la televisión. Escuché en Radio Magallanes el discurso de la Alameda de Salvador Allende, y Osvaldo Droppelman le pidió a unos administrativos que vinieran a la universidad, y estaba ocupada por la Armada, habían ocupado todas las universidades de Valparaíso. Me imagino que también lo hicieron con la del resto del país, el ejército, y el día 14 me llamaron y que me entregaban a la universidad, y vine con
Claudio Multeo, uno de los abogados de la Rectoría, y con Óscar Bernal Araya, el contralor de la universidad, que era una contraloría autónoma, que eso estaba también en la Constitución básica. Óscar Bernal, como buen contador auditor, hizo un inventario, y a mí me da un poco de vergüenza, como si las Fuerzas Armadas se hubieran sacado algo de la universidad. Él iba haciendo un inventario. Bueno, y en la tarde de ese día... del 14 de septiembre. El 14 de septiembre, con Duncan Livingston, llamamos a la federación, llegó Juan Carlos Bull con otro dirigente para planificar el término del semestre. Y se planificó. No nos tocó a nosotros llevarlo a cabo, pero se definió un periodo que era septiembre al 30 de enero. Y se completaban las horas más o menos que se habían perdido en las semanas anteriores al 11. Y en ese momento estábamos, debe haber sido como a las 5 de la tarde, y empezó una balacera espectacular. Y es que el MIR hizo una especie de intento suicida de tomarse varias comisarías, partiendo por unas por Playa Ancha, en otros cerros, y esta que queda aquí, en el Sello Alillo, entre la Avenida Argentina y el Cerro Barón. Y nosotros entonces, incluso como nos agachamos, después me dijeron que habían quedado varias balas incrustadas aquí en la parte de la Avenida Argentina. Y ahí pasó algo medio increíble. Yo había dejado el auto de la Rectoría en Errázuriz, porque había pensado que era más peligroso acá. Y se quedaron entonces ellos tres esperándome, y yo fui a Errázuriz, me agaché, entré al auto y las balas silbaban, y venía un joven corriendo, lo cuento en este libro. Yo tengo la cara de él, los ojos espantados, y venían persiguiéndole y le disparaban, y este joven lo vi corriendo hacia los recintos portuarios. No sé qué pasó, me imagino que lo deben haber alcanzado, pero yo le vi la cara pasando muy, muy cerca de mí. Y ahí di la vuelta, tomé a Duncan, a Bull y al otro dirigente, y nos fuimos a Viña. Ahora, ahí hay una cosa bastante curiosa, que todos los días se cerraba algún poder o sector. El Congreso, otro día las municipalidades, otro día se declararon en receso los partidos políticos, y respecto a las universidades se decía que venía la intervención, pero Pinochet había nombrado de ministro de Educación a un antiguo profesor de él de la escuela militar. Lo fuimos a ver los rectores y nos hablaban así: ustedes son las figuras más respetables de la patria. Y uno veía en el diario otra cosa totalmente distinta. Bueno, él duró 20 días o menos, de 2 semanas de ministro, y nombraron al almirante Hugo Castro, que todo lo que se decía en esa época, y por lo que yo vi ahí, era así. Él había recomendado la intervención. Ahora, Edgardo Benninger me llamó a mí, debe haber sido tipo 16, 17 de septiembre, y nos reunió en su casa en Santiago a los rectores. Ya no éramos 8, sino que éramos 6. Habían detenido a Enrique Kirchner, que era comunista, también gran amigo, y Domingo Santamaría, que era rector de la Santa María, no pudo entrar a la universidad porque encontraron muchas armas adentro. Aquí no había ninguna, porque yo había pedido la ley de control de armas el día 31 de agosto. Entonces, en esa reunión ya no había una unanimidad entre nosotros. Willy Taller, también gran amigo, el rector de la Universidad Austral, él dijo que él iba a estar por lo que el gobierno dijera. Entonces, y Edgardo nos dijo que nos había reunido porque un cuerpo de generales de aviación le había pedido un documento de en qué condiciones nosotros seguíamos de rectores. Entonces ahí le dimos algunas ideas, y Edgardo la hizo llegar a
a la Junta de Gobierno, y a mí el día 26 de septiembre me llamaron un coronel y me dice que tengo que estar al día siguiente a las 7 de la tarde en la Junta, que en ese momento estaba en la calle Centeno, que en el queda Ministerio de Defensa, en el perímetro de la Moneda, en que ahí funcionaba la comandancia en jefe del ejército. Bueno, llegué y realmente estaba la prensa mundial. Chile era noticia. Yo haber caminado 80 metros con fogonazos por lado y lado hasta entrar ahí, y estuvimos un rato con el almirante Merino mientras nos recibía la Junta, y ahí al comienzo fue una cosa bastante curiosa, que tenía la lista nuestra, General Pinochet, y empezó entonces... esta reunión fue con los 6 rectores. Los 6 rectores y la Junta. Y detrás de Pinochet estaba el almirante Castro, y a ambos lados de él, en total había unas 15 personas que eran como asesores. Cada vez que algo se salió del libreto, Pinochet iba hacia atrás y hablaba con el almirante Castro y con los demás. Entonces ahí fue por la lista. Fernando Castillo había tenido un problema al corazón y lo reemplazó Echeverri, el abogado. Entonces dijo, rector Echeverri, ¿está de acuerdo? Está de acuerdo. Rector Alar, ¿está de acuerdo? Rector von Plessing, que había reemplazado a Enrique Concepción, y así fue uno por uno. Ahora una cosa interesante, que Willy Thayer, que no estaba por el documento nuestro, no fue, y mandó a José Vera como rector subrogante, y José Vera estaba con nosotros. Entonces todos dijimos que estábamos de acuerdo con Benninger, y al final dijo, ¿están todos de acuerdo? Sí, la Junta no está de acuerdo, y que se iba a intervenir a la universidad. Y siempre nos preguntábamos entre nosotros, ¿por qué no partió diciendo que la Junta no estaba de acuerdo? Y 30 años después, uno de estos 15 personas que estaban atrás habló con Iván Lavado, también que era secretario del Consejo de Rectores, muy amigo, ya fallecido, y le dijo que a Pinochet le habían dicho que von Plessing, él fue elegido en la Universidad de Concepción, de derecha, un mes antes, porque Ricardo Enrique pasó a ser ministro de Educación. Bueno, y von Plessing era de derecha, y después fue rector delegado, y que Willy Thayer iban a estar en contra del documento de Benninger y se iba a mostrar una división. Pero von Plessing dijo que sí estaba de acuerdo, y José Vera también. Y esa fue la razón, parece, por la cual fue esto, están todos de acuerdo, la Junta no está de acuerdo. Bueno, ahí después yo hablé y me salió en tono de discurso que lo mejor para un país en cualquier régimen era que le hubiera universidades autónomas. Me salió en tal tono de discurso que me tiraba unas patadas por debajo de Benninger para que bajara un poco el diapasón. Y después pidió la palabra Lee, que la primera vez había sido muy duro, había dicho que la reforma había degenerado las universidades. La segunda vez... La reforma universitaria. Claro, pensábamos que venía otro chaparrón y fue totalmente distinto. Le dijo a Pinochet, general, la prensa mundial los ha visto entrar como rectores, yo le pido que salgan como rectores. Y ahí Pinochet, en jerga militar, nos dijo, siguen de rectores hasta nueva orden. Y así fue. Yo seguí hasta que llegó aquí el almirante de la Masa. Bueno, y en esos días ya nos dedicamos a proteger en todo lo que se pudiera a los que sabíamos que iban a ser perseguidos o los que estaban detenidos. Ahí ayudó mucho el monseñor Tagle, Jorge Sapunar, hacía de enlace con el gran canciller, antes y después que dejé la rectoría. Incluso para Navidad habían dirigentes nuestros detenidos, que ya no eran de la Federación, eran los que habían sido de la Unidad Popular, y les dieron la posibilidad de 2 llamadas para Navidad. Uno a su familia y otra para salir del país.
y 4 de estos jóvenes de la universidad me llamaron a mí. Y bueno, y yo trataba entonces a través de Jorge Zapunari y de don Emilio, y con los contactos que teníamos, de que hubiera algún país que declarara que los recibiera. Los podía recibir. Correcto. Raúl, cerrando la entrevista, ¿cuáles serían, en tu opinión, como las lecciones de este periodo? ¿Cuáles serían el balance, en definitiva, de este periodo? Que claramente es una reforma universitaria que queda inconclusa y un proceso político que termina de esta manera con el quiebre, en definitiva, de la democracia. ¿Cuáles son las lecciones? Bueno, yo creo que las lecciones, y de alguna manera sale también en esa entrevista, es que siempre es posible llegar a acuerdos por el diálogo. Se necesita capacidad política, no se necesitan estas ideologías excluyentes, ni por 1 millón de votos cambio una coma de mi programa, ni esta actitud opositora de negarle a un gobierno la sal y el agua. Otra cosa avanzar es que, sin transar. Avanzar sin transar. Otra cosa es que siempre el presidente de la República, yo tengo mucha admiración cuando veo actuar a nuestro joven presidente, siempre tiene la sartén por el mango en el sentido, la primera responsabilidad de crear el clima favorable a los acuerdos, y eso es muy importante. Yo pensé siempre que Salvador Allende tenía muchas virtudes para gobernante, pero con una transición democrática al socialismo. Cuando él trataba de manejar el proceso revolucionario, yo creo que no le resultó. Y si realmente quería llamar a plebiscito al final, debió haberlo hecho muchos meses antes. Y después, el hecho de que nunca se justifica el golpe de Estado. Nosotros hicimos este ejercicio para evitar que las cosas llegaran, como dice el acuerdo del Senado académico, a un caos que al final termina en algún tipo de dictadura, que fue lo que pasó. Yo creo que la lección histórica es nunca más un golpe de Estado, nunca más violaciones a los derechos humanos, y tener en cuenta eso para no ponerse en posiciones ideológicas rígidas y llegar siempre a acuerdos. Yo creo que esa es la gran lección. Nunca más una dictadura y siempre el diálogo democrático. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los que han participado, tanto por televisión como aquí en la sala. Y solo me queda, además de agradecer, dar un aplauso a Raúl por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Agradecemos las intervenciones del rector Vázquez y también del profesor Alard, que en esta jornada sin duda han plasmado un nuevo capítulo de la historia de nuestra casa de estudios. Concluimos de esta forma este conversatorio que podrán ver por las pantallas de UCB Televisión y también por el canal YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Asimismo, los y las dejamos invitados e invitadas a revisar todas las actividades que la Dirección General de Vinculación con el Medio ha preparado, para conmemorar los 50 años del golpe de Estado y quiebre democrático de Chile en el sitio web pucb.cl. Muchas gracias y muy buenas tardes.